Amén. Amén. Damos gracias al Señor en esta tarde, nuevamente por, como dijo Sonia, estar aquí, tener un lugar donde podemos reunirnos con libertad y alabar el nombre del Señor juntos, estudiar la palabra del Señor y recibir el consejo de ella para de esta manera nosotros poder a través de nuestra vida agradar al Señor siempre. La semana pasada no pudimos estar aquí con ustedes porque teníamos un compromiso en Maryland. Estuvimos por allá. Y la semana pasada me tocaba enseñar a mí, pero le pedí a Fernando que moviera un poquito el calendario para que yo poder ir allá. Y entonces lo pasamos para esta semana. Hace bastante tiempo he estado pensando y meditando y estudiando acerca de ciertos principios, ciertas cosas que nosotros decimos, pero que algunas veces me parece que no las tenemos tan claras en nuestra mente ni en nuestro corazón. Desde que yo estoy pequeño y me acuerdo, siempre he ido a la iglesia evangélica por algunos años. Fuimos a la iglesia bautista y después, por diferentes razones, nos movimos a la iglesia pentecostal. Pero tanto en la iglesia bautista como en la iglesia pentecostal, siempre, desde que yo tengo uso de razón, oigo la frase, los tiempos finales, la venida del Señor se acerca, el Señor está a las puertas, y cosas como estas, ¿verdad? Y en mi corazón yo me pregunto si nosotros entendemos correctamente qué significa esto. Póngase usted a pensar, para no nombrar una persona en particular, póngase usted a pensar qué será el día en que usted se presente delante del Señor. Usted puede imaginárselo en su mente. ¿Cómo será ese día? ¿Qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué me dirá el Señor? Si me pregunta algo, ¿qué le podré yo responder? No sé si usted capta la idea. Por lo menos en mi mente no puedo imaginármelo. No puedo trasladarme hasta ese momento. No puedo concebir en mi corazón, en mi pensamiento, ¿qué será estar delante del Señor? Es como si yo le dijera a usted, Karen se ganó $10 millones. ¿Qué haría Karen con $10 millones? Lo primero que uno dice, me compraría o pagaría la casa, me compraría un carro, pero después de 3, 4 cosas ya se le acabó todo lo que pueda comprar. Y todavía la cuenta de banco está de medio lado. Si yo le dijera a ustedes, Abel se ganó $1 billón. ¿Qué haría Abel? ¿Qué haría el hermano Ismael con $1 billón? ¿Se puede usted imaginar lo que es tener $1 billón? ¿Puede usted? No, ¿verdad? Son 1,000 millones. Si Karen con 10 ya le faltó tiempo, imagínense 1,000 millones de dólares. Salgo a comer, sí, pero ¿cuánto puede comer? Me compro una casa, sí, pero ¿de qué tamaño será la casa? El carro que quiere y todavía ni siquiera ha tocado los intereses. En mi perspectiva, tratando de explicarme las cosas, más o menos así es como yo veo el asunto o el concepto de los tiempos finales. O sea, no me lo puedo imaginar en mi mente. No
no puedo siquiera concebir la idea de que yo pueda estar delante del Señor. Imagínese usted, qué tremendo será eso. Entonces, pensando en los tiempos finales, en esta tarde voy a tratar de traer algunos principios para que tal vez podamos aclarar un poquito qué significa esto. Y cuando nosotros hablamos de los tiempos finales, de la venida del Señor, algunos hablan del fin del mundo, etcétera, etcétera, indiscutiblemente o irremediablemente nosotros tenemos que mirar hacia lo que llamamos la profecía en la Biblia. Porque es la profecía la que nos ayuda a caminar en la historia, dando paso a paso, acercándonos al concepto de lo que en la palabra se denomina como los tiempos finales o la edad mesiánica también. ¿Ok? Ahora, cuando usted va a la profecía, usted se encuentra, los estudiosos de la profecía dicen, usted se encuentra con tres aspectos generales. ¿Ok? Primeramente, la profecía nos habla lo que en hebreo y los rabinos llaman el Olam Hasé. El Olam Hasé es el mundo actual, la era actual donde usted y yo vivimos y nos desenvolvemos. Eso es el Olam Hasé, el aquí y ahora, el hoy. ¿Ok? También la palabra de Dios nos habla de un concepto o de un principio que Yeshua lo amplió bastante y es lo que se llama el Malhut Hashamayim, o sea, el reino de los cielos, o en otras palabras, la era mesiánica. ¿Ok? Y luego hay un tercer concepto o un tercer principio que se llama el Olam Habá. El Olam Habá quiere decir el mundo por venir o lo que nosotros llamamos comúnmente la vida eterna. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros pensamos en la era mesiánica, ¿ok? O la segunda venida de Cristo, como usted quiera llamarlo, o el fin del mundo, como usted lo entienda mejor. Cuando nosotros hablamos de los tiempos finales y la era mesiánica, en realidad nosotros no conocemos nada porque no hemos estado ahí. ¿Ok? Es como que yo le pregunte, digamos, a Sandy, ¿cómo será China? Bueno, por películas y fotos y lo que uno lee, uno puede darse una idea. Pero en realidad, si usted no ha estado en China, usted en realidad no sabe mucho de lo que es China, ¿verdad? De igual manera, como no hemos estado en la vida eterna todavía, pues no entendemos mucho ni conocemos mucho, prácticamente nada de lo que es la vida eterna. Y yo le preguntara a usted en esta tarde, por ejemplo, Milagro, ¿qué será vivir para siempre? Bueno, si es así como estamos ahora, no creo que a muchos les guste, ¿verdad? Porque padecemos de enfermedades, hay problemas, esto y lo otro. Pero ¿qué significa? ¿Qué podrá ser vivir eternamente? ¿Qué iremos a hacer? Mi mamá tiene 92 años, mi abuelita murió de 98 años y mi abuelita murió de aburrimiento de vivir, porque no tenía ninguna enfermedad. Murió de cansada de vivir. ¿Qué será vivir eternamente? ¿Verdad? Ahora, entonces, lo que la palabra de Dios nos dice es que el reino de Dios o la era mesiánica, en términos generales, será un tiempo, será una época en el que todas las cosas serán restauradas. La humanidad logrará superar todos los problemas y las necesidades que tenemos ahora. Será una época de paz,
el profeta dice que el león pasirá con el cordero y que comerá zacate, ¿verdad? Será una época de paz. Se superarán las enfermedades, no habrán enfermedades. Dice que habrá un árbol que da 12 frutos y que sus hojas servirán para la sanidad de las naciones. No seremos afectados por ninguna de las enfermedades que hoy tenemos. El dolor de cuerpo, Albita, se quitará para siempre, ¿verdad? Así es que ya no tendremos el problemita de la espalda, ¿verdad? Eso es lo que, más o menos lo que la palabra de Dios nos dice a grandes rasgos, ¿verdad? También nos dice la Biblia que en la edad mesiánica será un tiempo, o traerá la edad mesiánica, una revelación e intimidad con Dios como nunca antes la humanidad lo ha experimentado desde los tiempos de Adán. Inclusive algunos rabinos se atreven a decir que será superior aún a los tiempos de Adán. O sea, como dice la palabra, le conoceremos como Él nos conoció, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. ¿Ok? Ahora, la edad mesiánica no es eterna. La edad mesiánica está comprendida en un tiempo y espacio. Más o menos, el libro de Apocalipsis nos habla de 1000 años. ¿Ok? O sea que será una época que comenzará pero llegará a su fin. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que, por lo menos lo que podemos entender de la palabra de Dios, cuando termine la edad mesiánica, ¿ok? Comenzará lo que llamamos la vida eterna o el Olam Jabá, o sea, el mundo por venir, la eternidad, ¿ok? Ahora, para que llegue la edad mesiánica, para que nos acerquemos a los tiempos finales, para que la segunda venida de Cristo suceda, como usted quiera llamarlo, le estoy dando muchos términos, estoy hablando exactamente de lo mismo para que usted se ubique en alguno de ellos y me siga lo que quiero exponerle en esta tarde. Para que llegue eso, tiene que darse lo que se llama la restauración de todas las cosas, ¿ok? Ahora, lo interesante que yo encontré en esto y lo que me hizo pensar es que cuando hablamos de la edad mesiánica, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, cuando hablamos de la segunda venida del Mesías, cuando hablamos de que se superarán todas las cosas que hoy nos afectan, lo interesante que yo encuentro es que dentro de ese orden de cosas y dentro de ese proyecto que Dios tiene, está incluido el hombre, estamos incluidos usted y yo. En otras palabras, para que se restauren todas las cosas, el hombre, y cuando hablo del hombre y la mujer, el ser humano juega un papel central y principal en el proyecto de Dios. Ahora, para que esto se dé, esto les hablé unas semanas o tal vez un par de meses atrás, para que esto se dé, Dios en la creación tuvo que abrir un espacio que, como yo les decía la otra vez, es lo que los rabinos llaman o entienden por el tohu babohu, que llama Génesis capítulo 1, o sea, el desorden y el vacío. ¿Ok? En otras palabras, vea qué interesante, Dios tuvo que dejar la creación. Voy a usar esta palabra porque no tengo otra más en mi mente. Dios tuvo que dejar la creación en un estado de imperfección para poder que el hombre fuera incluido como partícipe de la redención y la restauración de todas las cosas. En otras palabras, cuando nosotros vamos al libro de Génesis y Dios crea al hombre, ¿por qué cree usted, Luis, que usted vino a este mundo? ¿Por qué cree usted, Carlos, que usted está en esta época? Ok, todos
todos decimos lo mismo porque ya es un eslogan o un estribillo evangélico cristiano, porque Dios a todos nos crea con un propósito. Ok, pero usted conoce su propósito, porque que me haya creado con un propósito no es tanto lo importante, o no es solo lo importante. Más importante es que yo pueda entender y pueda ser partícipe de ese propósito. Porque si yo tengo un carro y no sé manejar el carro y tengo que ir al ShopRite, voy a tener que caminar. Y que tengo un carro nuevo en el parqueo o en el driveway de la casa no me hace absolutamente ningún bien porque no sé manejarlo. Entonces, no es solamente conocer el propósito, no es solamente haber sido creados con un propósito, sino usted y yo conocer ese propósito para poder funcionar dentro de ese propósito y entonces cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Como el Chavo del 8, pero por ahí vamos, ¿ok? Ahora, si yo les hablo a ustedes de propósito, hemos hablado muchas veces, dependiendo del que esté aquí adelante y del lugar donde usted esté, así es como se lo van a presentar. Y cuando hablamos de propósito, la mayor parte de la gente entiende como propósito el hecho de servirle a Dios, o sea, predicar, evangelizar, orar por los enfermos, todo eso es bueno, pero ¿es eso lo que dice la Biblia, Sonia? La Biblia describe perfectamente cuál fue el propósito de la creación del hombre. Acuerde que le estoy diciendo, Dios hace la creación, la deja en un estado de imperfección y es dentro de ese estado de imperfección de la creación que Dios crea al hombre. Lo interesante es que en todos los detalles de la creación Dios dice que es bueno, Dios dice que es bueno, Dios dice que es bueno y Dios dice que es bueno. O sea que no fue que el estado de imperfección implique que haya algo malo. No, es ahí donde los rabinos dicen, se crea un espacio para que el hombre pueda ser introducido y entonces la creación del hombre tenga propósito dentro de la creación de Dios. Leamos, les voy a leer para ustedes una escritura que se encuentra, usted la conoce bien, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31 y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Oiga, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y entonces empieza a describir el propósito. ¿Para qué fue que Dios creó el hombre? Y si Dios creó el hombre, y cuando hablo, vuelvo y repito, el hombre, hablo del hombre y la mujer, eso lo incluye a usted y lo incluye a mí. Y si vivimos 20 millones de años, todos los millones que vayan a nacer también. ¿Ok? Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Ok? La creación. Y luego, en mi opinión, y se los propongo a ustedes, Dios empieza a describir el propósito de esa creación. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto quiere decir, según el libro de Génesis, que el propósito es tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Dice, los bendijo Dios y les dijo, segundo propósito, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y nuevamente vuelve a repetir, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Ok? Entonces, en esta descripción de Génesis, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, esta creación tiene un propósito. Y el propósito que nos describe la Biblia en la creación
es lo que yo personalmente llamo la participación en la rectificación o la restauración de todas las cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios le da al hombre autoridad, dominio y gobierno. ¿Sobre qué? Sobre la creación. Sobre la creación. Y dice, y vio Dios que era bueno. O sea que esto funcionaba. Y en mi opinión, desde ese momento en adelante, empieza el desorden y el vacío del versículo 2 de Génesis a tomar relevancia. Y el hombre empieza a rectificar o a terminar de ordenar la creación que Dios había hecho. Ahora, en este estado, el hombre empieza a vivir y luego se le conocerá como la era mesiánica. ¿Cuál es la característica de la era mesiánica? La creación del hombre antes de la caída es la perspectiva que nosotros tenemos de lo que va a ser la era mesiánica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, seguimos leyendo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 del libro de Génesis, nos damos cuenta de que en este estado en el que el hombre se encuentra, empieza a suceder algo bien interesante, y es que el hombre tiene una comunión con Dios en la que el cielo y la tierra no hay diferencia. En otras palabras, no hay tiempo ni espacio. ¿Ok? La gloria de Dios llenaba la tierra de tal forma, lo hemos leído, ¿verdad? Que dice que el Señor descendía y hablaba y paseaba con Adán al fresco de la tarde, etcétera, etcétera. O sea, lo que la Biblia trata de describir y de decirnos es que había una comunión ininterrumpida entre el cielo y la tierra. Estar en el cielo no era mejor que estar en la tierra, y estar en la tierra no era mejor que estar en el cielo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este aspecto y en este momento la gloria de Dios llena en su máxima capacidad y revelación lo que es la creación. ¿Ok? Esto es lo que los rabinos llaman la Shekinah, que es la gloria de Dios. En otras palabras, no había que meterse en un ayuno de 40 días y 40 noches como Moisés para lograr escuchar la voz de Dios. No, estaba la intimidad, había una relación tan cercana entre el hombre y Dios que la gloria de Dios poblaba la creación. Y cuando digo la creación, no hablo solamente de la tierra, sino estoy hablando del cosmos completo. La creación era cubierta por la gloria de Dios en una forma que el profeta Habacuc dice que era o será como las aguas cubren la mar. Esta es la descripción más imponente que puede hacer Habacuc, seguramente igual que yo, tratando de buscar las palabras correctas o más correctas. Él dice, bueno, la gloria de Dios llegará en una forma como las aguas cubren la mar. Cuando nosotros miramos la mar, la tierra es, el planeta Tierra es, ¿cuánto es? 70% agua, más o menos, ¿verdad? O sea que la mayor parte es agua. ¿Ok? Y dice que así como las aguas cubren la mar, así será la gloria de Dios, la revelación de la gloria de Dios en la época mesiánica, o en el final de los tiempos, o en la segunda venida del Mesías. Ahora, todo esto está bien, pero si seguimos leyendo el libro de Génesis, la Biblia nos dice que el hombre cae, el hombre peca. ¿Ok? El hombre peca. Y cuando el hombre peca, nos dice, y esta es la explicación que dan los rabinos, es bien interesante, porque dice que cuando el hombre peca, la gloria de Dios que cubría la totalidad de su creación sufre una explosión.
Y esta explosión fragmenta la Shejinah y la gloria de Dios que estaba en el hombre como hecho a la imagen de Dios. Y esta explosión esparce lo que se llaman las chispas de la vida. ¿Ok? La gloria de Dios se fragmenta y entonces, en otras palabras, hoy en día lo que vemos son chispazos de la gloria de Dios. Pequeñas como luciérnagas aquí y allá. ¿Ok? Ahora, la restauración de todas las cosas, voy a ir al final para luego volver acá. La restauración de todas las cosas implica volver a recoger cada una de esas chispas de vida que representan la gloria de Dios, volver a recogerlas, ponerlas juntas. Y este es el concepto que nos habla Pablo cuando dice que de los dos, dice, ha sido creado un nuevo hombre. Un nuevo hombre. ¿Ok? Ahora, dice Pablo, creado según Dios en justicia y santidad. Esto lo dice Pablo en el libro de Efesios. O sea que Dios ha estado trabajando. ¿Cómo ha estado trabajando Dios? Dios ha estado trabajando a través del mismo hombre para ir recogiendo esas chispas de vida, irlas limpiando, porque el pecado contaminó toda la creación, irlas limpiando. Y estoy tratando de que usted pueda verlo en su mente, poniéndolas juntas. Y dice Pablo, esa restauración ha ido creando un nuevo hombre. Ese nuevo hombre incluye usted y a mí. O sea que la gloria de Dios se ha ido restaurando en nuestra vida, pero tiene que llegar un momento en que la gloria de Dios llegue a tal magnitud, vuelvo y repito lo que dice Habacuc, que en su vida y en mi vida la gloria de Dios nos cubra de tal manera como las aguas cubren la mar. Es la idea del profeta. En otras palabras, y de igual manera, la gloria de Dios restaurada en Sandy, restaurado en uno, restaurado en el otro, restaurado en el otro, restaurado en el otro, ir poniendo juntas hasta que venga, dice Pablo, y se logre dar lo que se llama una nueva creación, un nuevo hombre creado según Dios. Ese creado según Dios, en mi imaginación inmediatamente me tira al primer capítulo del libro de Génesis que leímos, donde dice que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. O sea, Él volver a restaurar en usted y en mí esa gloria de Dios, de tal manera que volvamos a entrar en una intimidad tan profunda con Dios, que al igual que al principio, y vuelvo y repito, los rabinos dicen aún mejor que al principio, la gloria, la manifestación de la gloria de Dios, el reino de Dios, el cielo y la tierra vuelvan a unirse, y entonces la gloria de Dios vuelva a brillar sobre toda su creación. Ahora, esto es muy bonito, es muy filosófico, pero ¿cómo lo hace Dios? Dijimos que a través del hombre, pero ¿y cómo? ¿Cómo Dios nos incluye a usted y a mí? ¿Cómo usted y yo somos partícipes de ellos? ¿Ok? Ahora, la Biblia nos dice que en un momento Dios inicia este camino de restauración y salvación, y que el vehículo que Él ocupa para restaurar su gloria en su creación se llama Israel. Y entonces Dios llama a Abraham, y cuando llama a Abraham lo saca de su tienda, lo hace ver el cielo y le dice: Abraham, vuelve a ver las estrellas si las puedes contar. Dice: así será tu descendencia, etcétera, etcétera. Y dice que será tan grande que como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Ok? Ahora, entonces dice, y le dice algo bien interesante a Abraham. Le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Entendemos por la palabra de Dios, cuando seguimos leyendo, que de la descendencia de Abraham viene Isaac, de la descendencia de Isaac viene Jacob, de la descendencia de Jacob vienen las 12 tribus, y de las 12 tribus se forma lo que hoy conocemos, o lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Entonces, el vehículo de restauración, y hay mucha gente que no le gusta oír esto, el vehículo de restauración de la gloria de Dios, para que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren la mar, se está dando y se terminará de dar a través de Israel. O en otras palabras, Israel es el vehículo de salvación. Pero vayamos a la palabra para que la palabra sea la que nos diga. ¿Ok? Oiga lo que dijo Yeshua a sus discípulos en el libro de Juan capítulo 4 versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, cuando Dios escoge a Abraham y levanta de Abraham una descendencia que lleva por nombre la nación de Israel, Dios escoge a Israel con un propósito. Y el propósito es que Israel sea luz a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Yeshua lo explicó un poquito en el libro de Mateo cuando él dijo, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. O sea que cuando Dios le dice a Israel que él tiene que ser luz a las naciones, lo que Dios le está diciendo a Israel es que la nación de Israel tiene que ser el ejemplo a seguir. ¿Ok? Israel tiene que ser el camino a transitar. Israel es nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro norte para poder llegar a la plenitud de la manifestación de la presencia de Dios. No se da de ninguna otra manera. No se da ni siquiera por medio del Mesías solamente. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Ahora, vea lo que dice el Señor en el libro de Éxodo. Dice, finalmente erigió el atrio. Está hablando de la construcción que hizo Moisés del tabernáculo en el desierto. Finalmente erigió el atrio del tabernáculo y del altar y puso sobre la cortina de la entrada y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Oiga, acabó la obra de la construcción del tabernáculo. En esta tarde yo le voy a pedir a usted que cuando usted piense en esta tarde en el tabernáculo, piense el tabernáculo como la manifestación de la restauración final, la redención final, la restauración de todas las cosas. Dice que Moisés empezó de la nada empezó a construir el atrio, empezó a construir el tabernáculo, construyó las cortinas, construyó las basas, construyó esto, construyó el otro, los paños que cubrían, construyó aquí, construyó allá. Y luego llega el momento en el que dice que puso la cortina a la entrada del altar y dijo, finito, acabó, aquí está acabada la obra del tabernáculo. Ahora, ¿qué pasa cuando la obra del tabernáculo concluye? ¿Qué pasará cuando la redención final se dé? ¿Qué sucederá al final de los tiempos? ¿Qué ocurrirá en la era mesiánica? Oiga lo que dice la palabra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Oiga lo que era esta nube. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En otras palabras, al igual que sucedió cuando Dios creó a Adán, la gloria de Dios que llenaba la creación, la manifestación de la gloria de Dios que llenaba la creación, ahora
parte de esa gloria, no está completa todavía, pero parte de esa gloria se posa sobre el tabernáculo, y dice que cuando la gloria de Dios se posa sobre el tabernáculo, ni siquiera Moisés puede entrar. ¿Por qué? Porque no hay campo. La gloria de Dios lo llena absolutamente todo. ¿Ok? Ahora, esto nos da una idea de lo que es el propósito de Israel. Por eso les dije anteriormente, Israel es el ejemplo a seguir. Israel es el camino a transitar. Israel es el norte que nos guía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge a Israel, Dios escoge a Israel, y esto le acarrea a Israel grandes sufrimientos y controversias a lo largo de la historia. En otras palabras, el que Dios escogiera a Israel como vehículo, el que Dios escogiera a Israel como vehículo de salvación, no implica que Israel tenía que ser algo súper especial. No. Ok, los sabios nos dicen esto. Dice, la grandeza de un sacrificio, de un desafío, se mide por la grandeza de la oposición que se levanta. O sea, Dios escoge a Israel. Qué bendición que Dios diga, bueno, voy a escoger a Seiris como mi sierva amada, aleluya. Y Seiris empieza a temblar y a convulsionar ahí atrás donde está sentada. Pero ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente nosotros tenemos que entender, Dios escogió a Israel, y este escogimiento de Israel como nación de Dios le ha acarreado a través de la historia el mayor sufrimiento posible a una nación. ¿Por qué? Porque la grandeza de un desafío se mide por la grandeza de la oposición que se levanta. Ahora, a través de la historia, a todos los problemas de la humanidad siempre ha habido la misma solución. No ha cambiado hasta el día de hoy. A todos los problemas de la humanidad siempre ha habido la misma solución. Eliminemos a los judíos. O sea, los judíos son el problema. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la historia, usted puede ir al internet y puede leer acerca de esto. En la antigua Europa, los judíos fueron relacionados con todos los problemas económicos y las plagas que azotaban a Europa en ese momento, como la peste bubónica y otras diferentes circunstancias, los problemas en Francia, los problemas en Inglaterra. Estoy hablando de la antigüedad. Entonces, cuando empezaron a mirar todos esos problemas, dijeron, hay una sola solución. ¿Cuál era la solución? Echemos a los judíos de Europa. Y se van los judíos de Europa. ¿Ok? Van bajando del norte de Europa, del este de Europa, y llegan a España y Portugal. ¿Ok? España y Portugal confronta, para 1400 por ahí, confronta grandes problemas económicos, sociales. Estos problemas los causó la sed de conquista y de poder que tenía Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Ya ustedes saben de lo que les estoy hablando, ¿ok? ¿Cuál fue la solución? 1492. Echemos a los judíos de España y después de Portugal, ¿ok? Y entonces la solución era echar a los judíos. No les voy a explicar por qué, usted puede leerlo, pero parte de la solución del problema era quitarle todas las riquezas que tenían. Pero bueno, eso es otra historia. Sigue avanzando la historia. En los años 1500 viene lo que se llama la Reforma Protestante con Martín Lutero. Y Martín Lutero escribió algo bien interesante que yo se los quiero leer para no meter la pata y dárselo lo mejor posible. Oiga qué interesante. Para los años 1523 más o menos, Martín Lutero escribe un tratado en favor de los judíos. Y Martín Lutero dice esto. Ya había pasado la expulsión de Europa, la expulsión de España.
y de otros lugares, ¿ok? Si yo hubiese sido judío y hubiera visto a semejantes imbéciles y alcornoques sacerdotes gobernar y enseñar la fe cristiana, habría llegado a ser antes un cerdo que un cristiano. Han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Cuando los bautizan, esa es una referencia a la conversión forzada que la Inquisición hacía. O se convertían o los mataban, o se convertían y los mataban para que fueran al cielo. ¿Ok? Pero bueno, dice, cuando los bautizan, no les muestran nada de la doctrina o la vida cristiana. Solo los someten al papismo y a la burla. Si los apóstoles, que también eran judíos, hubiesen hecho con nosotros los gentiles lo mismo que nosotros los gentiles hicimos con los judíos, nunca hubiera habido un cristiano entre los judíos, entre los gentiles. Esto lo escribe en 1523. La época sigue. 20 años más tarde, Martín Lutero escribe un ensayo que se llama Los judíos y sus mentiras. Y él dice, ahora cambia el tono, dice, los judíos, porque hay que buscar la solución a los problemas, y la solución del problema siempre es la misma: eliminemos a los judíos. Los judíos son un pueblo vil y despreciable, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su orgullo de la circuncisión y la ley deben ser considerados una suciedad, porque están manchados por las heces o el excremento del mismo diablo, y en el excremento del diablo se revuelcan como cerdos. La sinagoga es un centro de prostitución, una ramera incorregible, una mujerzuela impía, y sus lugares de reunión y sus escuelas rabínicas deben ser pasto del fuego. Sus libros de oraciones destruidos, sus rabinos silenciados, sin permiso para hablar, y sus casas deben ser arrasadas y sus propiedades y dineros confiscados. No se le debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna, porque son gusanos venenosos a los cuales debemos destinar para el trabajo forzado o la expulsión definitiva de nuestras tierras. Seremos culpables si no los destruimos. Ahora, esto es en la antigüedad. Oiga, en otras palabras, lo que quise hacer con estas referencias es demostrarle a ustedes que Dios escoge al pueblo de Israel. Es un privilegio, pero ese privilegio no va exento de dificultades. Y la historia nos lo corrobora. Si nosotros vamos a la época moderna, no sé cuántas miles de propuestas ha habido en la ONU para frenar y hasta desterrar a los judíos. Por ejemplo, si nosotros vamos a las recientes noticias y vemos el tema de los refugiados. El tema de los refugiados, por ejemplo, en la franja de Gaza. Se dice que los judíos los tienen secuestrados, que viven en miseria. Y yo tengo videos, no quise traer porque se nos hace mucho más largo de lo que ya ha sido, entonces, pero usted puede ir a YouTube y buscarlo. No hay, hablemoslo usando la palabra refugiado, no hay refugiados que vivan mejor que en Gaza. Si usted ve los refugiados en los países árabes, da lástima.
miles, cientos, miles de niños comiendo de los basureros. Las mujeres sin ningún tipo de derechos. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que llaman el West Bank, el West Bank no se llama así. ¿Ok? El West Bank es la porción de la tierra que era antiguamente Samaria y parte del territorio de la tribu de Judá. ¿Ok? Podemos ver que en el West Bank, en esta parte del territorio también, han habido innumerables resoluciones antisemitas en contra del pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el trabajo y el propósito de Israel, o que Dios le dé a Israel, no es nada sencillo. Tiene que ser luz a las naciones. Tiene que ser guía. Pero en medio de esto se ha ganado el odio del mundo entero. Por ejemplo, en Irán lo que dicen es: necesitamos lanzarlos al mar y necesitamos borrarlos del mapa. ¿Ok? Ahora, con todo y esto, volviendo a la misma historia, a la misma palabra de Dios, nosotros vemos que Israel ha fallado en su propósito de ser luz a las naciones. En otras palabras, Israel como nación, ha habido remanentes, pero como nación corporativa, Israel ha fracasado en el propósito de Dios de ser luz a las naciones. ¿Ok? Ahora, aunque esto es una realidad, el plan y el propósito de Dios no han fracasado. Y el plan y el propósito de Dios es el mismo, sigue adelante. Génesis capítulo 28 dice: he aquí, yo estoy contigo. Está hablándole a Jacob, cuando Jacob va para Harán. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Oiga lo que dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En mi opinión, esto es una referencia profética con la nación de Israel, en el que, aunque ciertamente la nación de Israel como nación ha fracasado y se ha alejado de Dios, el propósito y el plan de Dios sigue vigente. Y lo que Dios le dice a Israel: yo lo escogí, voy a ponerle mis palabras, yo lo escogí a usted para hacer luz a las naciones. Y aunque ande en oscuridad, te voy a perseguir y no voy a descansar hasta que no seas luz. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Ahora, dice: porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios no puede llegar en su plenitud hasta que Israel no cumpla con su propósito. Porque es en Israel que las naciones del mundo serán bendecidas. Lo dice la Biblia, no hay otra forma. No hay otra forma. Ajá. Me llama la atención lo que se está diciendo. Actualmente hemos leído las afirmaciones del Papa, que dice que Génesis no es verdad. No sé si lo han leído. Les dijo que Génesis no es un libro que es cierto. Entonces, en Génesis es donde más se habla de Israel, donde le da como el mandato a Israel. Qué casualidad. O sea, como en los tiempos de Lutero, como en los tiempos atrás, tratan de destruir un libro que es donde más se refiere a Israel. Y no sé si acaban de ver que estos días atrás la aerolínea francesa borró, literalmente sacó a Israel del mapa. No sé si lo pudieron ver. No. Cuando los pilotos lo comunicaron, esta
Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos, qué interesante eso, gracias. Cuando nosotros hablamos de la profecía, cuando nosotros hablamos del Mesías y la era mesiánica, nosotros tenemos que entender que si usted coge la Biblia de Génesis a Apocalipsis, si usted va a leer de profecía, la profecía bíblica solamente tiene un objetivo o solamente tiene un destinatario: Israel. Ninguno de los profetas habla de nada más que de Israel. El libro de Apocalipsis no habla nada más que de Israel. El libro de Daniel no habla nada más que de Israel. Todo lo que tiene que ver con profecía está íntimamente relacionado con Israel. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido restaurar la nación de Israel. Dios ha prometido y ha dicho y se ha comprometido en su palabra que Israel retornará a la senda del Señor. Y al retornar a la senda del Señor, de Israel tendrá que retornar y retomar su propósito por el cual Dios la creó. Hablamos al principio de esta charla de que Dios creó al hombre con un propósito. Pero también dijimos que Dios creó a la nación de Israel con un propósito. Por ejemplo, la nación de Israel es la única nación en la tierra que no tiene ambiciones de conquistar otros países. Solo lo único que pide la nación de Israel es que los dejen vivir en paz en la tierra que Dios le habló y le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Israel es el único país, el único pueblo en la tierra que no tiene ambiciones expansionistas. Es el único país donde creo que son 1 millones de árabes israelitas tienen derecho pleno, donde en Siria ni en ningún otro lugar, ni en ningún otro país árabe tienen derechos. Israel es el único país en el mundo, y especialmente en el mundo árabe, que no usa la fuerza bélica para reprimir a sus habitantes. Lo vemos en Siria, lo vemos en Irán, lo vemos en Irak. Y podríamos seguir nombrando montones de cosas ahí. ¿Por qué? Porque Israel fue creado con una mentalidad diferente. Israel fue creado con un propósito diferente. Israel, Dios dijo que le dijo a Jacob que no iba a descansar hasta que Israel vuelva a la senda y el propósito por el cual Dios la creó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él usa las naciones y la salvación viene por los judíos. Y mientras no se restaure Israel, esa promesa de Dios no puede darse en plenitud. Osea lo dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Arcor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de caminar en lo profético, cuando nosotros hablamos de caminar en lo profético, significa caminar con Israel. Porque toda la profecía bíblica tiene que ver con Israel. Oiga lo que dice el libro de Ruth, muy conocido. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, si usted quiere entrar
usted y yo queremos entrar en el propósito de Dios, tenemos que hacernos al lado del propósito de Dios. Y el propósito de Dios está centrado en Israel. Porque Israel es luz a las naciones y salvación a la humanidad. Pablo lo dice así en el libro de Romanos. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo. Pablo nos lo reafirma de que si usted y yo queremos estar en el propósito y en el plan de Dios, tenemos que estar con Israel, no aliados de Israel. No aliados de Israel, ser parte de Israel. Al igual que lo hizo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hablamos de esto un año y medio atrás y algunas familias se fueron de la congregación. Espero que hoy no se vaya nadie. Ahora es interesante porque el libro de Oseas nos dice que llegará un tiempo en el que Dios dará sus viñas al pueblo y el valle de Acor será por puerta de esperanza. Ahora, estaba viendo un video y si usted quiere puede ponerlo ahí, Judea y Galilea, los vinos de Judea y Galilea, vino de tomar, ¿verdad? Y hay un grupo de judíos de Israel y de fuera de Israel que tomaron esta profecía de Oseas al pie de la letra. Yo no sé si usted sabe, pero el valle de Acor queda en el territorio de Samaria, lo que se llama el West Bank hoy. Y estos judíos tomaron, como decimos, en serio la profecía, y en medio de la población árabe, esto es lo interesante, ellos fueron y establecieron fincas y empezaron a sembrar viñedos, vides. Y hoy en día, la producción alcanza para empezar a exportar y dicen que son uno de los mejores vinos de Israel. Cada vez que ellos van a recoger la cosecha de las uvas, llaman a sus rabinos y para ir recogiendo las uvas lo van haciendo entre cantos y bailes y declarando la profecía de Oseas, de que tú nos devolverías nuestras viñas y de que tú nos asentarías en nuestra tierra. Ahora, si usted ve todo esto, este es el principio que gobierna o que el principio que se mueve cuando es establecido el Estado de Israel en 1948. Los visionarios, las personas que visionaron el nuevo Estado de Israel, fueron motivados por profecías que fueron dadas por los profetas de Israel. Y una de ellas se encuentra en el libro de Ezequiel y dice así: porque así ha dicho Jehová, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y con todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco.
Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y el libro de Amós dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán todas las ciudades asoladas, y las habitarán y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta es una de las razones por las cuales podemos decir que el establecimiento del Estado de Israel en nuestros tiempos modernos tiene cumplimientos proféticos, y que estos cumplimientos proféticos apuntan directamente a los tiempos finales, a la restauración de todas las cosas y también a la era mesiánica. Termino con esto. La Biblia dice que los tiempos que nosotros estamos viviendo, los tiempos finales, no son tiempos de destrucción. La Biblia los compara con los dolores de la mujer que va a dar a luz, y todas las hermanas que están aquí, que tienen hijos, saben lo que eso significa. Me dicen, porque nunca lo he experimentado, que el dolor es terrible, que no tiene explicación el dolor a la hora de dar a luz, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que es por medio de las pruebas y las luchas que nosotros entramos en el cumplimiento del propósito de Dios. Les digo esto por esto. En la profecía de Oseas se dice que Dios pondrá el valle de Acor como puerta de esperanza. No dice nada de eso, o no dice mucho. Pero si usted va al hebreo, usted se da cuenta que el valle de Acor significa dolor, significa conflicto, significa problema, significa agitación de aguas, o sea, conflicto. ¿Cuál es la moraleja que la profecía nos da? La moraleja que la profecía nos da es que el cumplimiento de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios, viene envuelto entre el conflicto y la dificultad, la agitación, la tormenta, la inestabilidad. ¿Ok? Se dice que en Nueva York había un rabino, un hombre muy sabio y muy entregado al Señor, y la gente venía para pedirle consejo. Como era tan famoso, él daba 3 minutos. Daniel, 3 minutos para la entrevista. Imagínese, usted entraba, le decía el problema y va para afuera. Y un hombre vino donde él y le concede el tiempo para la consejería. Sonia, 3 minutos. Era la consejería. Y viene el hombre y le dice el rabino: ok, empezaron los 3 minutos, cuénteme. Él dice: rabino, que tengo un problema. Yo estoy terriblemente preocupado y angustiado porque yo lucho
con el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la mala inclinación, lo que Pablo dice, la carne. O sea, con los deseos de la carne. Incluye a todos los que usted se imagine ahí, ¿verdad? Yo estoy luchando y mire, rabino, yo quiero servirle a Dios, pero es una lucha tan fuerte que yo día a día termino agotado, caigo en mi cama, como decimos nosotros, fundido, sin fuerzas, porque en el día yo tengo que agarrarme de la mano de Dios para pasar. Se le queda viendo el rabino y le dice: qué dichoso, es usted un hombre afortunado. Váyase. Qué dichoso, con todos esos problemas que tienen. Después el rabino explica su respuesta. Hay aquí, yo creo que Sandy, Karen y algunos otros les gusta hacer ejercicios y en algún momento han ido al gimnasio y todo, ¿verdad? Sandy, ¿qué tengo que hacer yo con esta panza que tengo? ¿Cómo hago para rebajarla? ¿Qué tengo que hacer si voy al gimnasio? Abdominales, ¿verdad? O sea, nada hago con empezar a levantar pesas, nada hago con levantar pesas para las manos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Abdominales, que me duela, ¿verdad? Que me duela el estómago, que me duela que ya no pueda más, ¿verdad? Si yo quiero músculo de mis manos, si quiero rebajar, si quiero músculo de mis pies, ¿qué tengo que hacer? Ejercitar la parte o las partes que yo quiero moldear, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el rabino le dijo a este hombre? En otras palabras, en el momento que usted logre superar un problema, usted dejó de crecer. Karen, yo fui hace como 15 años al gimnasio, todavía estaré rebajando. No parece, ¿verdad? Milagro, me hace efecto 15 años que levanté pesas atrás. Desde el momento que dejé de levantarlas, dejé de desarrollar mis músculos. En otras palabras, el rabino no tenía problemas con la carne. No tenía lo que llamamos nosotros tentaciones. Pero ¿qué pasó? Se estancó. No pudo crecer más. Por eso él admiraba a aquel hombre, qué dichoso. Porque con cada problema usted tiene la oportunidad de crecer en Dios. Con cada problema usted tiene la oportunidad de desarrollarse en Dios. El día que usted supere un problema, el día que usted deje de tener problemas en alguna área, ese día, esa área dejó de crecer y desarrollarse. Dejó de crecer. Entonces, dijo don Edwin, el problema no es el problema. El problema es como yo veo o como yo enfrento el problema. Si yo me quejo y si yo digo qué desgracia, Dios no me ama, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Yo estoy dejando de crecer. Es a través de los problemas y las dificultades, a través de los dolores de parto, que Dios va a traer la redención final. Y a no ser que usted y yo nos metamos en esos dolores de parto, y para meternos en esos dolores de parto tenemos que aliarnos, ser injertados en Israel. Tenemos que ser Israel, parte integral de Israel. Compartir el propósito, compartir el sueño, compartir las profecías. Que cuando yo lea Ezequiel 37 de los huesos secos, yo sepa. Y dice Ezequiel interpretando la profecía, dice, y luego estuvo un ejército grande. Entender de que yo tengo que ser parte de ese ejército. No tengo que verlo de lejos, sino ser parte de ese ejército. Entender de que yo comparto el destino de una nación, el propósito de una nación. Y el propósito y el destino de esa nación es ser bendición a las naciones. Todo el que se arrime a usted y el que se arrime a mí
tiene que recibir bendición si caminamos en el propósito de Dios. Ahora, ¿qué es el resultado de eso? No es el cielo, va a ser la dificultad y la confrontación. Pero ahí es donde vamos a crecer. Hasta, dice Pablo, tener la estatura de un varón perfecto. Cuando yo veo la estatura y yo veo a Karen tan grande, digo, wow, qué mujer más grande va a ser esa mujer perfecta, ¿eh? Sandy tan grande. Hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Cuándo? Cuando el Mesías descienda, se siente en Israel y de Israel salga la Torá y la enseñanza desde el trono de David, y vuelva el Señor a establecer no el reino humano, sino el gobierno del Mesías, el gobierno de Dios. Y entonces la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te alabamos, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que sea a través de tu palabra, Señor, que nosotros podamos ser